La red de conciencia crística. Introducción. Es una red artificial creada desde la cuarta dimensión igual que las pirámides de Egipto, que es como se crea en los mundos naturales a través del poder mental, por tres maestros, Thoth, Ra y Aragat, cuya frecuencia es de 9 Hz medidos en la escala de la resonancia Schumann, la cual hemos denominado como la red de conciencia crística. Posee 83.000 puntos de acceso repartidos por todo el planeta, siendo su nodo principal la Gran Pirámide. Su función principal es evitar el control total y perenne de los Anunnaki sobre la humanidad a través de su red de conciencia. Forma parte fundamental de la estrategia diseñada por la Federación Galáctica de la Luz para la liberación de la humanidad. Tiene que servir de anclaje de las conciencias humanas que se liberen de la red de conciencia Anunnaki, para potenciar y acelerar la ascensión planetaria en la superficie, inicialmente a los 144.000 guerreros del batallón estelar encarnado, que vinieron al planeta a rescatar a la humanidad. Se activó su funcionamiento en la década del 2000. Recuerdo que a finales de la década de 1980 se solicitó a los seres de luz depositar cristales específicos, como el cuarzo, en los diferentes puntos de accesos en las iglesias de Europa. Esta red se creó como una especie de trinchera, para fortalecer la resistencia de los seres de luz liberados de la Matrix 3D, evitando que puedan regresar bajo el control de la misma. Los cinturones Van Allen. Es una zona magnética generada por el núcleo de un planeta, que bloquea los rayos cósmicos, creando una atmósfera estable, propicia para soportar la vida. Son varios niveles de radiaciones que impiden que puedan salir o entrar seres vivos en cohetes espaciales como los conocemos, porque sus radiaciones matarían a cualquier ser vivo. Por esto vemos que solo viajan a la Estación Espacial Internacional, porque la misma está por debajo de los cinturones Van Allen. Recuerden que la salida del primer cohete se hizo con un mono para comprobarlo. Este conocimiento nos confirma que la misión Apolo 11 nunca alunizó y que todo fue un montaje en el cual transmitieron un corto cinematográfico dirigido por el director de cine Stanley Kubrick, con varios fallos mayores, que se utilizó para conseguir la confianza total de la sociedad en la ciencia, una ciencia controlada por los regresivos. No debemos confundir los cinturones Van Allen con el campo magnético que mide la resonancia Schumann, cuya intensidad es directamente proporcional al vector resultante del promedio del nivel de conciencia colectivo de la humanidad, o sea la calidad promedio de todos los pensamientos de todas las mentes humanas. Este campo magnético determina la velocidad de rotación y traslación del planeta, por lo que determina la velocidad del tiempo. A mayor nivel de conciencia colectivo de la humanidad, el planeta gira más rápido, el tiempo se acelera y el planeta aumenta el giro sobre sí mismo y así va ascendiendo de una dimensión menor, 3D, a una mayor, 5D, pasando temporalmente por una dimensión de interconexión o puente como lo es la dimensión 4D. Este es el proceso que se conoce como la ascensión planetaria, que se acelera su ejecución por los efectos de la teoría de los campos morfogenéticos. De hecho, el Padre Creador le ha estado dando los comandos a nuestro Sol y al Sol central para generar la radiación adicional necesaria para acelerar el rompimiento del sello puesto por Enki entre las hélices 2 y 3 en nuestro ADN. La ruptura de este sello va a cambiar la vida, de ser soportada en el elemento carbono, para ser soportada en el elemento silicio, una octava mayor, porque las 10 hélices consideradas basura por los científicos se reactivarán e integrarán creando la hélice 13 que es la que nos convierte en humanos galácticos, 5D. La Antártida y el Arca de Gabriel. La Antártida es la entrada y salida principal a la civilización de Agartha, por lo tanto va a ser la puerta utilizada para mover el colectivo humano desde la superficie del planeta hacia su interior cuando hayamos finalizado el periodo de transición que nos reeduca y habilita para vivir en armonía, en los mundos naturales. Agartha es una antigua civilización de quinta dimensión que existe en el centro del planeta Tierra, resultado de la migración de atlantes y lemurianos que llegaron desde la superficie cuando se percataron del destino que tendría la civilización en el área exterior del planeta. Lemuria y la Atlántida fueron civilizaciones que existieron antes que nosotros, con las cuales se inició el proceso de las pugnas de poder que conducirían a guerras que afectaron la superficie de nuestro planeta. Los agartianos han construido nuevas ciudades de cristal que albergarán a los seres humanos de la superficie que tengan el mérito propio para ascender a la quinta dimensión. El colectivo humano será movido desde la superficie hacia su interior.
proceso que se realizará por primera vez de manera colectiva en la historia del universo, llevando a miles de millones de seres humanos desde una dimensión 3D hacia una 5D, sin pasar por la experiencia de la muerte al cambiar nuestro cuerpo actual y convertirse en un cuerpo de luz, porque se modificará de soportar la vida en el elemento carbono al elemento silicio, una octava mayor. Por lo que se necesita interconectar armoniosamente a los dos mundos, el de 3D de la superficie con el de 5D en el interior, los cuales vibran en diferentes frecuencias. El Arca de Gabriel. ¿Recuerdan la noticia en septiembre del 2015 acerca de un derrumbe en la Meca? Este derrumbe expuso un dispositivo muy importante e interesante que se conoce como el Arca de Gabriel. La élite del ejército ruso, Spetsnaz, lo transportó a la Antártida, porque es un dispositivo fundamental para una ascensión armoniosa de la humanidad. El Arca de Gabriel fue entregada a Mahoma para que fuera ocultada hasta que llegara el momento de ser utilizada. Mudada la humanidad, el planeta va a utilizar sus fuerzas elementales para detonar volcanes, terremotos, huracanes y tsunamis que borren todo vestigio de anteriores civilizaciones que existieron en la superficie, para así recuperar su pristinidad original. Los chemtrails, o las estelas químicas, son estelas blancas o de diferentes colores que vierten aviones especiales o aviones comerciales modificados en la atmósfera terrestre con diferentes fines. Vierten en sus estelas químicas diferentes sustancias, como son las micropartículas plásticas, aumentando la temperatura y vendiendo la justificación de que es producto del cambio climático. También vierten metales pesados que son sustancias muy tóxicas para los humanos, además de cepas de vaíresis para crear epidemias, entre otras sustancias adicionales. Uno de sus objetivos es desvanecer las nubes al aumentar el calor por las micropartículas vertidas, provocando así las sequías y mejorando la eficiencia de su tecnología HAARP. Otro objetivo es envenenar a la población con diferentes tipos de sustancias tóxicas, como los metales pesados, así como verter virus para enfermar la población creando las epidemias. Es una forma de modificar el clima y utilizarlo como una especie de arma de guerra a pesar de que Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron un contrato en la década de 1970, para no utilizar el clima como arma de guerra. ¿Qué exactamente vierten a través de los chemtrails? En los análisis de estas sustancias se han encontrado bario, aluminio, polímeros, mezclas de diferentes tipos de combustibles como el PJ8+1,00, mezclado con 1,2-dibromoetano, glóbulos blancos y rojos, células de tipo no identificado. Dichas células parecen estar disecadas o congeladas e introducidas dentro de fibras microscópicas de plástico. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos admitió realizar acciones rutinarias de vertido de combustible JP8 altamente tóxico y utilizar el negro de carbón para la modificación del clima. La NASA admite a través de estudios que el negro de carbón es un núcleo muy efectivo en torno al cual se puede condensar el vapor de agua de las nubes formando una cubierta nubosa inducida artificialmente. En un estudio de investigación de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos que se publicó en agosto de 1996, 7 oficiales militares de Estados Unidos subrayaron como HAARP y el vertido aéreo de los chemtrails, estelas químicas, en la atmósfera, permite a las Fuerzas Aeroespaciales de Estados Unidos adueñarse del clima. Recientemente están utilizando el vertido de arena con inmensos sopladores desde el desierto de Sáhara, el cual aumenta fuertemente las temperaturas y lo denominan el polvo del Sáhara como si fuera un fenómeno natural. Los fenómenos atmosféricos modernos como el Niño, la Niña, el cambio climático, los calores y fríos extremos son provocados artificialmente con equipos tecnológicos utilizados por la élite regresiva para manipular el clima y afectar a la humanidad. Si miras al cielo puedes ver las estelas químicas vertidas por aviones que en ocasiones llegan a formar un patrón como si fuera un tablero de ajedrez. La tecnología HAARP. Programa de Investigación de Aurora Activa de Alta Frecuencia. Son las siglas que definen en inglés una tecnología que utiliza la emisión de poderosas ondas electromagnéticas en la misma frecuencia que funciona el cerebro humano, sobre la ionosfera para tomar control y manipular el clima. Es una tecnología revelada por la Federación Galáctica de la Luz a Nikola Tesla a finales del siglo XIX para ser utilizado en beneficio de la humanidad.
Con esta tecnología eran capaces de 1. Producir terremotos y tsunamis en los lugares donde existen fallas tectónicas. 2. Producir inundaciones y sequías justificados como los fenómenos naturales del Niño y la Niña. 3. Producir huracanes donde se forman tormentas naturales. Desde inicios del siglo XX iniciaron los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética a experimentar con la tecnología HAARP. Recuerdo que en las frecuencias de comunicaciones de onda corta, utilizadas por los radios aficionados, se escuchaba un tac-tac, ruido totalmente inexplicado, generado por la utilización de esta tecnología que hasta fue bautizado como el pájaro loco. El uso de esta tecnología llevó a que los Estados Unidos y la Unión Soviética firmaran en la década del 1970 un contrato para no utilizar el clima como arma de guerra. Pero obviamente con el creciente poder militar y económico regresivo terminaron no cumpliendo el mismo, como acostumbran. Así se posee un arma sutil para atacar a los gobiernos opositores de los diferentes países hasta someterlos. Recuerdo que Benjamin Fulford entrevistó al ministro de Finanzas de Japón y le preguntó, ¿por qué Japón teniendo un superávit financiero, tiene que recurrir a préstamos del Fondo Monetario Internacional? A lo que el ministro le contestó, porque si no, nos producirían terremotos. Recuerden las 2 bombas atómicas detonadas sobre su población civil en Hiroshima y Nagasaki para hacer claudicar al emperador e iniciar a tomar el control de Japón. Cuando Fulford iba camino al aeropuerto, el ministro lo llamó y le pidió que no publicara su respuesta y al publicarla Japón recibió un gran terremoto, el cual generó aquel famoso tsunami con efectos devastadores. También recuerdo que después del gran terremoto a China, el ministro de Defensa chino le advirtió a Estados Unidos que si le producían un terremoto más, ellos ocuparían militarmente a Estados Unidos. Así produjeron terremotos en Chile, Haití, México, el tsunami en el Océano Índico, con el objetivo de someter a sus gobiernos. Estos terremotos se reconocen porque se ven formaciones extrañas en las nubes con luces multicolores antes y durante el sismo y sus ondas de movimiento son inversas a los terremotos naturales, causando mucho mayor destrucción. Normalmente el epicentro se registra a 10 kilómetros de profundidad. En el de Chile recuerdo haber visto por Andice Amazon que alguien declaraba que las nubes tenían formas muy inusuales y que en el cielo se presentaron colores, que son varias de las propiedades intrínsecas de estos terremotos. Las mismas declaraciones fueron emitidas en el terremoto de China. Últimamente, como no tienen control sobre la red de conciencia crística, están utilizando pequeños dispositivos con tecnología tipo HAARP para mayor control de los cerebros humanos a través de equipos adicionales colocados junto a los de las redes celulares y los dispositivos electrónicos, modernos como la televisión y los teléfonos inteligentes, incluyendo la función de dar mandatos a los nanorobots insertados en nuestros cuerpos. Todo tiene el mismo objetivo, se trata del dominio y el control de los seres humanos en la superficie del planeta. Por lo que me sonrío cuando hay quienes afirman que la humanidad se podía liberar de su esclavitud sin ninguna ayuda externa. El cambio climático. El Acuerdo de París. Nombre que se le asignó a las reuniones de la élite regresiva para seguir con sus patrones de operación en la manipulación del clima y vendérnoslo como un caramelo envenenado para ir programando nuestra mente para que lo aceptemos y materialicemos sus líneas de tiempo. Recuerden que su técnica de manipulación y control la ejecutan asociada al miedo para que aceptemos todo fácilmente. Así la implementan bajo la teoría del sapo en agua tibia para evitar que nos percatemos, nos unamos y los enfrentemos. Realmente detrás de todo esto está la modificación artificial del clima a través de su tecnología HAARP y los chemtrails, para utilizarlo en su beneficio y en contra de la humanidad y así sostener su Matrix 3D para mantener una humanidad esclavizada, viviendo en el dolor y la miseria mientras ellos viven como reyes y dioses. Le dan una cobertura sobrevalorada por su enorme maquinaria de la media masiva desinformativa, auspiciando y creando su verdad irrefutable a través de la programación mental de la mayoría, a quienes llamamos hipnotizados. Pero la Alianza Terrestre tomó el control de estas reuniones para utilizarlas de manera encubierta y así avanzar en los procesos legales y de concertación para la consecución de la ley GESARA. De hecho ya ha sido firmada por 209 países, finalizando la parte de concertación y los aprestos legales, pasando a la implementación de la misma.
Para su implementación era necesario quitar el control de las comunicaciones del Internet, por lo que se colocaron los satélites Starlink. También quitar el control de las comunicaciones personales a través de las redes celulares, como en las tecnologías hasta 4G, por lo que se está implementando la red 5G que no está bajo su control y que se va a comunicar mundialmente a través de la red de satélites Starlink. Se trabaja arduamente en derrumbar la abusadora banca mundial tradicional, por lo que se implementó el sistema financiero cuántico para reemplazarla. También el sistema de intercomunicación bancaria SIPS para sustituir el regresivo sistema SWIFT. Se ataca el sistema capitalista para derrumbar a sus bolsas de valores y grandes corporaciones para quitar parte del poder económico a las élites regresivas. Se trabaja arduamente en arrestar a todos los secuaces de regresivos como políticos, magnates, celebridades y corruptos en general para, como decimos, drenar el pantano. Se eliminan todos los negocios ocultos y sucios de los regresivos como son el tráfico humano y de órganos, incluyendo la pedofilia, la producción de adrenocromo, la trata de blancas, el terrorismo, el narcotráfico, etc. A través de las recientes guerras como en Ucrania e Israel se busca agotar los recursos belicosos de la OTAN para evitar ataques bélicos después de la promulgación de la ley Gesara. También forzar el despertar de los pueblos a través de la crisis económica global para que dejen de creer ciegamente en sus líderes y no puedan ser utilizados bajo su hipnotismo contra el Tratado Gesara, con vandalismos globales. Por lo que ya saben, están sucediendo enormes avances para liberar a la humanidad y llevarla al periodo de transición para reeducarla y enseñarla a vivir en un mundo justo y próspero, necesario para producir armoniosamente la ascensión a un mundo 5D. El libre albedrío. Para auspiciar nuevas combinaciones en la evolución del universo, las cuales traerían nuevos conocimientos, se le otorgó a la Vía Láctea, nuestra galaxia, el libre albedrío. ¿Qué es el libre albedrío? El libre albedrío es la potestad que el ser humano tiene de obrar según considere y elija. Esto significa que las personas tienen, de forma natural, la libertad para tomar sus propias decisiones, sin estar presionadas por necesidad o con limitaciones o por una predeterminación externa o divina. Esto significa que en esta galaxia existe la potestad de evolucionar espiritualmente, que es la ley natural universal, o involucionar, que será la antítesis a la ley natural. Obviamente, que el libre albedrío trae sus riesgos, porque para nosotros los hijos del Padre Creador nos fluye crecer espiritualmente siguiendo la ley del amor incondicional. El amor incondicional inicia por el amor a sí mismo, desde poder seleccionar vivir en el ambiente más saludable, así como el alimento más nutritivo y sano, como los mejores pensamientos más altruistas y las emociones más excelsas para tener una vida llena de energía y disfrutarla a plenitud. Luego proyectamos ese amor en los demás a través de la empatía, capacidad de ponerse en el lugar ajeno, también se proyecta en todos nuestros alrededores, como el medio ambiente natural, los animales, las plantas, etc. Existen seres humanoides que a pesar de su antigua historia en la galaxia no han podido evolucionar lo suficiente para procesar energías sutiles como el amor, que es necesario para tener una felicidad plena. Ellos no saben utilizar el libre albedrío para evolucionar espiritualmente, por lo que solo les atrae adquirir poder sobre los demás para sentirse como dioses. Obviamente que esta ambición de poder y dominio produce un desequilibrio que termina generando guerras, porque para conquistar a otras civilizaciones hay que hacerlo a la fuerza, porque nadie quiere ser dominado y privado de su libertad. Así comienza el mal manejo del libre albedrío, ejecutado por los seres regresivos. Pero ya el Padre Creador había autorizado el libre albedrío en la galaxia de la Vía Láctea y el Padre Creador respeta sus propias reglas, y los seres regresivos lo han aprovechado para someter a otras civilizaciones. Su largo historial de conquistas los llevó a cada día desarrollar más la astucia y tecnologías aplicadas al dominio, por eso poseían poderosas armas bélicas. Nuestro planeta es un producto insigne de este libre albedrío, porque se creó con nivel de conciencia propio y con todas las variaciones posibles de especies, tanto de plantas como de animales y en el ADN humano. Por esto autorizan a los Anunnakis a crear una nueva raza, dado que se dieron las condiciones necesarias, ya que el planeta estaba prácticamente deshabitado y se buscaba agilizar la evolución de muchas almas estancadas.
Pero los Anunnakis se aprovecharon y manipularon nuestro ADN para construir de manera oculta a la Federación Galáctica de la Luz, un sistema que fuera servil a sus conveniencias particulares. Cito, 1. Extraer el oro para rociarlo en su atmósfera como oro monoatómico para bloquear las radiaciones cósmicas y sostener la vida sobre la superficie del planeta. 2. Crear un ser humano esclavo para extraer su oro tan necesitado, porque sus obreros se enfermaron en nuestra atmósfera. 3. Crear el sistema Matrix 3D para perpetuar la extracción del oro, desarrollando una civilización alrededor de esto. 4. Ser considerados los dioses del planeta ante la nueva raza, que tenían que adorarlos y ejecutar sus mandatos ciegamente o serían ejecutados. 5. Utilizar nuestro poder mental creativo, heredado de nuestro Padre Creador, para sostener su Matrix 3D. Los Anunnakis ocultaron sus reales intenciones a la Federación Galáctica de la Luz, mientras aprovecharon las circunstancias para hacer alianzas estratégicas con otras razas regresivas que no eran amigas, pero les aseguraban que todos ganarían. La Matrix 3D es una cárcel vibracional muy sofisticada y muy bien elaborada. Ellos sabían que la debilidad de la Federación Galáctica de la Luz era el genocidio de la humanidad, por la gran pérdida de las experiencias vividas. Lo aprendieron con el exterminio de la raza humana anterior a la nuestra, también creada por ellos y asesinados a través del diluvio. De hecho, la Federación hizo un intento bélico para el rescate de nuestra raza, pero se retiró para evitar el genocidio. Fue cuando se aplicó el plan tipo caballo de Troya, para el rescate de la humanidad. Sin embargo, por el gran dominio de los regresivos sobre las conciencias de los hipnotizados, se han desarrollado estrategias especiales para despertarlos a la fuerza y evitar otra aniquilación de la humanidad. Las religiones. Divide y vencerás. Recuerden que nuestro poder creativo fue minimizado mediante el sello puesto entre las hélices 2 y 3 en nuestro ADN, por lo que nuestro poder mental creativo individual ya no posee su poder original y solo funciona a través del poder colectivo. La humanidad tenía que ser sostenida bajo su control, por lo tanto, había que mantenerla en la ignorancia y el oscurantismo. Con la explosión demográfica se inventaron las religiones, con el cometido principal de desinformar, programar y manipular las mentes de sus fieles para viabilizar sus objetivos, crear las líneas de tiempo o realidades de su conveniencia. Las religiones son un disfraz, ya que se ubican en medio entre la humanidad y Dios, porque los humanos no podían tener contacto directo con esos demonios, dado que tarde o temprano los reconocerían y se percatarían de la farsa. Ejemplo, caso Moisés con Jehová. Es ahí cuando se crea esta casta tipo realeza, como lo es la Iglesia Católica, donde el Papa es una especie de rey o emperador, los cardenales serían los príncipes y así sucesivamente. Por tanto, la división religiosa es una pieza clave y necesaria para los fines del control de la humanidad, porque solo ellos tenían contacto con sus demonios disfrazados de Dios y esa clase intermediaria podía mentir o arreglar todo para mantener engañada a la humanidad. La Iglesia protestante se crea porque Lutero comete el sacrilegio de pedir a su amigo Gutenberg que le imprima la Biblia para que pudiera ser leída por el pueblo. Así, viendo y viviendo lo lucrativo que era ese negocio, fue que se animó a formar tienda aparte. Es bueno saber que cuando los moros invadieron España, las ciudades invadidas llegaron a tener docenas de bibliotecas, alumbrado y calles delimitadas. Cuando los reyes católicos recuperaron estas ciudades, destruyeron todo. Recuerden que la biblioteca de Alejandría fue incinerada completamente, allí había cientos de miles de libros y miles de ellos esotéricos. Estaba muy claro que la humanidad tenía que permanecer en la ignorancia para su fácil manipulación. Las religiones eran perfectas para entretener y confundir a los humanos. ¿Han pensado en la confesión católica? Los sacerdotes les sabían los pecados a la mayoría de los fieles, pecados que ellos mismos crearon para que la gente se sintiera culpable. Le informabas al sacerdote todas tus travesuras, errores, equivocaciones, en fin, ellos le llamaron pecados, y se servían de esa información para manipularte por pecador. Además que cobraban el diezmo, hasta que la Iglesia Católica logró el concordato para recibir dinero de los estados para su manutención, crecimiento y así los sacerdotes de las ciudades vivían como reyes. Noten que en la misa de la Iglesia Católica los sacerdotes utilizan vestimentas que simulan a los Anunnakis, que no pueden tener mujeres,
Así eran más vulnerables a la poderosa energía sexual que los llevaría a la homosexualidad y pedofilia para cometer hechos aberrantes y que los comprometía para ser destituidos en caso de arrepentimiento. Obviamente que los pastores, sacerdotes y religiosos en general saben que es una excelente fuente de ingresos por vivir engañando a los demás. Hay que destacar que la religión católica asesinó a todo aquel que se saliera de sus creencias, los más evolucionados espiritualmente. Sin embargo, al final llegaron a aceptar a su antigua competencia, las demás religiones, ortodoxa, musulmana, protestante y evangélica. La religión, los países, las clases económicas y sociales, fueron creadas para utilizar el divide y vencerás. A continuación se muestran los emblemas y las denominaciones de las diferentes religiones en el planeta. La Santa Biblia. Introducción. El libro más conocido y santo para la religión católica, hasta el punto de que ellos lo consideran escrito por Dios a través de la inspiración divina de sus autores. Se divide en dos grandes partes, el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. El Viejo Testamento habla supuestamente de la historia de la creación y de los inicios de nuestra civilización. El Nuevo Testamento habla sobre la vida y obra de Jesús. Pero todo lo descrito en el Viejo Testamento es parte de la historia modificada de las tablas sumerias y en el Nuevo Testamento las historias son contadas por apóstoles que nunca conocieron a Jesús, excepto Juan el Evangelista, por eso había que justificarlo de la inspiración divina. La religión católica nos convenció de que Jesús fundó la Iglesia Católica y nombró a Pedro como el primer papa, cuando realmente la Iglesia Católica fue fundada por el emperador romano Constantino el Grande en el siglo IV después de Cristo. La Biblia es un libro cuyo Antiguo Testamento fue confeccionado trayendo informaciones de las antiguas tablas de arcilla sumerias. Su Nuevo Testamento, que habla específicamente de Jesús, su vida y misión, está escrito por unos supuestos apóstoles que nunca le conocieron personalmente, a excepción del apóstol Juan, el Evangelista. Sin embargo, bajo el pretexto de que la Biblia solo podía ser bien interpretada por los sacerdotes, empezamos a creer en este libro sin cuestionar absolutamente nada. Les doy datos de realidades históricas que sucedieron con la Biblia. Hay un dato muy interesante de que Constantino invitó a un primer concilio a todas las autoridades que seguían las enseñanzas de Jesús. Dentro de este concilio, se le preguntó que quienes consideraban que Jesús era el único Hijo de Dios. Resultado, todos aquellos que no aceptaban dicha creencia fueron asesinados. Así inicia la tergiversación de las enseñanzas de Jesús. Menciono este hecho para que puedan entender la metodología que ha seguido la Iglesia Católica a través de su fundador el emperador Constantino el Grande desde su inicio. Otro dato interesante trata de Lutero y su salida de la Iglesia Católica para fundar la Iglesia Protestante. Su más grave error fue que, aprovechando su amistad con Gutenberg, hicieron la primera impresión de la Biblia. Como pueden ver, la política era muy clara, la Biblia era manejada por la Iglesia Católica e interpretada por sus sacerdotes fabricados por ellos mismos y se intentó continuamente que nunca pudiera ser leída por sus fieles. Si prestan atención a este modus operandi, es el mismo utilizado en todos los aspectos, como la educación, especialmente la medicina. De hecho, es la misma metodología utilizada por los regresivos en todos los campos y aspectos y cito, 1. Ralentización del conocimiento a través de su control. 2. Facilitadores manipulados y controlados por ellos para ser intermediarios entre la élite y el pueblo. 3. Control de la difusión del conocimiento. No en vano quemaron la biblioteca de Alejandría y posteriormente los reyes católicos, cuando reconquistaron varias ciudades que estuvieron ocupadas por los moros, quemaron docenas de bibliotecas que existían. Destruyeron las calles apisonadas con su iluminación. Había que volver al oscurantismo total. También es bien conocido que la mayoría de los evangelios interesantes, como la mayoría de los de Juan el Evangelista, fueron extraídos de la Biblia en su evolución a través del tiempo, sobre todo después de la impresión masiva de este libro. Sabemos que fueron encontrados en Qumran los famosos evangelios apócrifos, los cuales habían sido extraídos de la Biblia intencionalmente.
Me he referido primero al Nuevo Testamento porque está más cercano históricamente de nosotros y quería resaltar los niveles de manipulación que se hicieron en este libro a través de los concilios, como en el primero que expliqué con un ejemplo. Sus objetivos siempre han sido bien claros, eran para adaptar los escritos de la Biblia a las conveniencias contemporáneas de la élite regresiva, de acuerdo con los resultados en sus seguidores. Del Viejo Testamento queremos resaltar que se inicia con el libro Génesis, se inicia con la creación de Adán y Eva. Sin embargo, no toca un tema tan interesante como la raza preadámica que se conoce como los elfos o la generación de Lilith. Siempre recuerdo el dicho de que la historia la escriben los vencedores, dejando bien claro de que es manipulada para ellos convertirse en héroes, aunque hayan sido los villanos. Cuando inicié a leer la Biblia en mi preadolescencia, al tercer libro ya tenía docenas de preguntas de incoherencias que existían en este libro. Traigo esta anécdota porque el principal error de los seguidores de la Biblia es que no la cuestionan. Por ejemplo, en uno de los evangelios de Juan, habla de lo que les dijo Jesús a los judíos. Voy a hacer la cita textual para terminar este capítulo. Juan 8, 39-59, léanlo con detenimiento, analicen y saquen sus propias conclusiones. Texto de la Biblia Reina Valera, 39. Respondieron y dijéronle, nuestro padre es Abraham. Díceles Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. 40. Empero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. 41. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijéronle entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido, y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. 43. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. 44. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, homicida ha sido desde el principio, y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, y padre de mentira. 45. Y porque yo digo verdad, no me creéis. 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. 48. Respondieron entonces los judíos, y dijéronle, ¿no decimos bien nosotros, que tú eres samaritano, y tienes demonio? 49. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me habéis deshonrado. 50. Y no busco mi gloria, hay quien la busque, y juzgue. 51. De cierto os digo, que el que guardare mi palabra, no verá muerte para siempre. 52. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas, y tú dices, el que guardare mi palabra, no gustará muerte para siempre. 53. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron, ¿quién te haces a ti mismo? 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada, mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. 55. Y no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, seré como vosotros mentiroso, mas le conozco, y guardo su palabra. 56. Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día, y lo vio, y se gozó. 57. Dijéronle entonces los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? 58. Díjoles Jesús, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. 59. Tomaron entonces piedras para tirarle, mas Jesús se encubrió, y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. La Iglesia Católica es una institución fundada por un gran arconte encarnado, Constantino el Grande, emperador de Roma. La misma fue creada para aprovechar y tergiversar el creciente conocimiento dejado por Jesús, convirtiéndolo en un dogma de fe que serviría para la programación,
desinformación y manipulación para prolongar la esclavitud a la humanidad. Aprovecharon para enviar mensajes subliminales como que Jesús nació pobre y vivió en la pobreza, para que aceptáramos la pobreza como un sacrificio loable que nos exalta. Además del sacrificio por la humanidad a través de la crucifixión, para salvarnos de un pecado original e inducirnos un sentimiento de culpa para manipularnos. Así nuestra disposición al dolor a través de los sacrificios, pobreza económica, etc., sería algo aceptado naturalmente por nosotros. La verdad es que la Iglesia es la institución más demoníaca que se ha creado, ya que adoraba a demonios como los arcontes, los anunnakis y las hordas satánicas, principalmente a Yaldabaoth. La metodología de imponer las creencias iniciales fue a punta de espada, quien no las aceptaba era asesinado, imponiendo su verdad a través de la amedrentación y el terror. Inventaron los pecados para cargarnos de culpa, mientras los arcontes nos inducían mentalmente a cometerlos. La Iglesia tenía el título de propiedad del planeta e inventaron los sacramentos para tener el título de propiedad de cada uno de nosotros a través del bautismo. Cada vez que íbamos a una misa y nos persignábamos ratificábamos el pacto de entrega a sus demonios. Son ellos quienes empiezan a aplicar la programación mental a través del famoso credo. Además de que se jiban los patrones de siempre, como abusar sexualmente de los niños y torturarlos dentro de sus rituales diarios, luego los desmembraban inyectando o bebiendo su sangre cargada de adrenalina, adrenocromo. Se llegó a vender por internet con fines de rejuvenecerse, para ofertarlo a sus demonios. Llega a ser la institución más represiva, utilizando el asesinato sobre todo aquel que quisiera salir de la ignorancia impuesta por ellos, el chantaje a través de conocer la vida de sus miembros en la confesión, etc. Dominada mayormente por homosexuales, pedófilos y degenerados, crea la Orden de Jesús como su bastión de inteligencia, genocidio y dominio detrás de instituciones como el Opus Dei, los masones, etc. Los jesuitas se autoflagelan diariamente para entender que la vida es soportar dolor, llevándolos a una falta de autorrespeto y empatía, para así formar soldados capaces de los crímenes y asesinatos más horrendos contra la humanidad, como lo fue el Santo Oficio, la Inquisición. Por esto se declaran un Estado autónomo, para garantizar su impunidad total ante cualquier otro gobierno. Llegó a tener el control casi total de Occidente y ejecutó los genocidios a los esenios, los cátaros, los templarios, los indígenas, etc. Por esto consiguen el concordato, de manera tal que todos los estados le donaban dinero para su existencia, crecimiento y perpetuidad. La mayoría de sus símbolos son adorando a los anunnakis o a sus demonios. Sin embargo, han vendido la imagen opuesta a la humanidad, se autodenominan los representantes de Dios, los herederos y transmisores de las enseñanzas de Jesús. O sea, son los intermediarios autorizados. Realmente no se casaban porque necesitaban reclutar homosexuales y pedófilos a sus servicios. La mujer era vista como un ser de menor importancia, hasta maligno, porque la mujer era una de las vías de sacarlos de sus atrocidades. Por esto convierten a María Magdalena en prostituta y la Virgen María concibe a su Hijo por obra y gracia del Espíritu Santo, como una forma de degradar el sexo y a las mujeres que lo ejercían. La Iglesia Católica era la dueña con su título de propiedad de Inglaterra y de Washington, D.C., por eso el Papa Francisco en 2015 es quien va a Estados Unidos y destituye al vocero del Senado, para justificar el incumplimiento del contrato de entregar el planeta el 30 de septiembre de 2014, al finalizar la reunión de la ONU en New York, como pactaron con la Federación Galáctica de la Luz.